La riqueza de un pueblo radica no únicamente en su gente, sino también en el patrimonio arquitectónico y el patrimonio inmaterial. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta sesión de Almaya Records. A nombre de Eric Hernández, productor y director, y de un servidor, nos complace estar en este día con ustedes porque en esta ocasión vamos a compartir elementos fundamentales de nuestra historia. En esta ocasión vamos a hablar de la torre, el campanario y las campanas, patrimonio material y patrimonio sonoro que nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra historia. En principio, quisiera llamar su atención sobre la presencia de este elemento arquitectónico. ¿Cuántos de ustedes, al momento de venir a la misa, se han topado en primer lugar con esta construcción? Toda construcción tiene un mensaje, tiene simbolismo. Este no puede ser la excepción. Este conjunto arquitectónico básicamente tiene dos elementos, pero hoy nos ocuparemos únicamente de la torre. Pero en principio queremos comentarles, la iglesia como conjunto arquitectónico guarda un simbolismo, alude al cuerpo místico de Cristo, y cada vez que cada uno de nosotros concurre a la celebración eucarística, estamos refrendando aquel cuerpo místico, donde cada uno de nosotros integra lo que se llama la iglesia militante. Al elevar nuestras oraciones, sobre todo al momento de consagración y de dedicación, lo hacemos con la intención de elevar sufragios y oraciones por las almas de quienes nos han antecedido, es decir, la iglesia purgante. Y todo el conjunto de pinturas alusivas y de esculturas alusivas a los distintos santos, en especial nuestro santo patrono, configuran aquello que conocemos como la iglesia triunfante. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es esta torre, de la cual nos vamos a ocupar el día de hoy. La torre también guarda un simbolismo. A partir del siglo XVI, cuando se configura esa famosa letanía lauretana en honor de la Virgen María, hay una parte de ella donde a la letra dice en latín, además de la torre de David, dice Turris Eburnea, es decir, la famosa torre de marfil. Es una representación metafórica de la Virgen María. Es decir, si tenemos al lado el cuerpo místico de Cristo, la Madre lo acompaña en la forma de la torre de marfil, un espacio exento que nos obliga a pensar en tiempos de reflexión, en tiempos de apartarse. ¿Y cuántos de nosotros no hemos escuchado, por ejemplo, esa famosa frase recurrente de estás en tu torre de marfil y no te ocupas de los problemas de la gente común y cotidiana? Y justamente ese es el mensaje. La Turris Eburnea es una metáfora de la Virgen, exenta de cualquier mácula, exenta de cualquier pecado. Y probablemente el mayor simbolismo que tengamos de la representación de la Virgen esté en la parte superior, donde ese azulejo de color azul aluden no únicamente al caelis, es decir, al cielo, sino también a aquel pasaje donde la Virgen María Asunta fue elevada a los cielos. Esta torre, históricamente, vamos a datarla en un momento preciso. En otro momento, a nivel de documento, hemos hablado que tenemos datos fidedignos resguardados en el Archivo General de la Nación, en donde se sostiene que en el siglo XVIII las autoridades de este lugar solicitaron licencia a la audiencia para poder salir, recolectar y construir esta iglesia que nos acompaña el día de hoy. Una iglesia datada en el siglo XVIII, que no fue la primera, pero sí es la más representativa. Los materiales con los cuales fue construida tanto la iglesia como la torre son nativos de este lugar. Hay básicamente dos elementos.
tenemos la piedra de cantera. Y seguramente como habitante de este lugar, ustedes saben que en el Cerro Quilotzin hay una parte que se le conoce como cantería. De ahí procede esta piedra con la cual fue construida la iglesia y la torre. Pero también tenemos otros elementos que nos ayudan a entender también parte de nuestro paisaje. El resto del conjunto arquitectónico, para su construcción, también fue empleado con piedra de tezontle, piedra negra y piedra roja. ¿Y de dónde procede ese tezontle? De una formación volcánica que tenemos también aquí al lado, conocida como el famoso Tezontepec, el famoso Pedregal. De ahí fueron extraídos los materiales. Con base entonces, con material de cantera y con material que hoy conocemos, este tezontle, una piedra ligera, se construyó esta hermosa pieza arquitectónica. El acceso principal al campanario lo hacemos por esta oquedad, un arco rebajado, finamente tallada. Pero para llegar al campanario y a la bóveda del templo, es necesario transitar por un número de escalones también bellamente tallados. Se trata de una escalera en forma helicoidal y el simbolismo es ante todo visible y latente. En términos normales, diríamos que es una escalera de caracol, pero en términos arquitectónicos es una escalera en forma helicoidal, que alude al ascenso perpetuo, a la búsqueda de la perfección, a la búsqueda de la espiritualidad. Vamos ahora al interior. Nos acompañan para conocer los distintos elementos de esta importante construcción arquitectónica. Acompáñenos, por favor. Nos encontramos en la parte superior de la iglesia con la intención de mostrar a ustedes los elementos arquitectónicos del campanario, pero no únicamente eso, sino también el simbolismo. En términos arquitectónicos, este campanario se constituye de dos cuerpos, un remate en forma cónica, color azul, y sobre ese remate la disposición del Orbis Terrum y la cruz que corona todo el conjunto arquitectónico. En el primer cuerpo hay elementos cuya riqueza compartiremos con ustedes. Si se dan cuenta, hacia el exterior, lo que llama nuestra atención serían esos 4 pilares que están flanqueando también los 4 puntos de acceso al campanario. Esos 4 pilares resguardan propiamente el conjunto arquitectónico del campanario, constituido por 8 caras. Ahora, en términos simbólicos, el número 8 corresponde a la noción de Jesucristo. Si tuviéramos posibilidad de inclinar al número 8, tendríamos la representación del principio eterno, la lemniscata. Es el número atribuido a Jesús. Jesús es el origen para el cristianismo, pero ese cristianismo tiene que estar soportado por 4 elementos. Esos 4 elementos están representados en cada uno de los pilares. Primer elemento, el credo. Segundo elemento, el Padre Nuestro.
Tercer elemento, el decálogo de la ley de Dios. Y cuarto elemento, los 7 sacramentos. La lectura que desprendemos entonces sería la siguiente. Jesús, número 8, es el principio del cristianismo, pero está soportado por esos 4 elementos de la teología. Y hay un elemento más sobre el cual queremos llamar su atención. Si ustedes se dan cuenta, en cada uno de los accesos principales, y si podemos contabilizar, tenemos un arco polibulado. Son 11 elementos que flanquean esos arcos. Y el número 11 es un número también místico, generalmente atribuido a los ángeles. Toda la composición arquitectónica es fundamental. Tenemos la representación de los ángeles, de Cristo y los 4 elementos del cristianismo que hacia finales del siglo XV van a derivar en lo que comúnmente se conoce como catolicismo. El segundo cuerpo, quizá el menos decorado, pero su lectura es la misma. Tenemos 8 caras. El número 8 es el de Cristo. Y en este caso, aunque no tenemos los 4 pilares, pero tenemos 4 oquedades, donde hacia 1980 se colocaron esos relojes, que funcionaron durante un tiempo. Pero aquí quizá viene una paradoja. La novedad no siempre es lo mejor. Como veremos más adelante, para medir el tiempo, nuestros ancestros recurrieron a otras estrategias, el sonido de las campanas. Pero volviendo al argumento central, las 8 caras representan a Cristo, las 4 oquedades, el soporte del cristianismo. Hay un elemento más que también llama nuestra atención. En el remate de la parte superior del segundo cuerpo, tenemos un conjunto de volutas. Si contabilizamos el número de volutas que hay alrededor, tenemos un mensaje simbólico, un lenguaje en clave. Son 40 volutas. El número 40 en la Biblia es fundamental. Quizá el pasaje principal tenga que ver con los 40 días que Jesús tuvo que pasar en el desierto antes de iniciar su vida pública y antes de que culminara justamente su pasión, el darse hacia los otros. El número 40 en el simbolismo también nos recuerda que si nosotros hemos nacido a la religión católica a través del bautismo y a través de este sacramento conformamos la iglesia militante, en algún momento de nuestra vida tenemos que hacer ese ejercicio de separación, de reflexión, ese ejercicio que probablemente nos lleve un cierto periodo de tiempo, quizá 40 días, no lo sabemos, pero de preparación sí. ¿Y para qué es esa preparación? Justamente esa preparación nos sirve para leer el siguiente elemento de esta torre. Después de esas 40 volutas, tenemos una decoración en azulejo color azul. Es una metáfora del cielo. Después de esos 40 días de reflexión, Jesús inicia su vida pública que culmina con su sacrificio y su elevación espiritual. El culmen de esa elevación espiritual lo tenemos justamente en el remate. Él, a través de su sacrificio, se ha constituido en el Salvador, en el Redentor, pero a condición de haber pasado por esa etapa de preparación. Los 40 días, las 40 volutas. El mensaje es claro.
Insisto, en algún momento de nuestra vida tenemos que hacer un alto para reflexionar, para prepararnos y elevarnos espiritualmente. Quizá no lo logremos, pero en este caso el mensaje es muy claro. Él fue el único que se dio a la humanidad en sacrificio para convertirse, como dice este mensaje escultórico, en el rey del orbe. Les aportamos un dato más. La cruz que domina el paisaje y que podemos ver desde lo lejos, actualmente es de metal. Pero uno de los tantos sismos que padeció México, y en especial el Estado de México, en la década de los 80, la cruz era totalmente de cantera, pero el sismo la derribó. Aún así, el patrimonio está a disposición nuestra. Y a partir, como veremos, del sonido de la campana, nos convocará como feligreses, como ciudadanos y como habitantes de este lugar al conocimiento de nuestra historia. El hombre siempre trata de representarse en múltiples formas y las campanas no son la excepción. Una campana es un símil de un hombre, es un instrumentum vocalem. Veamos ahora cuáles son las partes de las campanas. Una campana se constituye de las siguientes partes: el yugo o contrapeso, el asa, el hombro, tercio, cuerpo, pie, labio y medio cuerpo. En el medio cuerpo generalmente se encuentran los nombres de las campanas. Esta, por ejemplo, votiva, dedicada al Arcángel Miguel. Y esta otra que tengo a mi lado derecho, dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. También tenemos una campana principal, la que ocupa la parte central del campanario, de mayores dimensiones. Y en un esfuerzo de interpretación, si tenemos 3 campanas, ¿por qué no pensar que también el mensaje que nos lanzan es la alusión a la Trinidad, el Dios Trino, el Dios único? Habíamos comentado que una campana es similar al cuerpo humano, de tal suerte que si el ser humano tiene un instrumentum vocalem para hablar, la campana hace lo mismo. ¿Cómo es posible esto? Tenemos que remitirnos a una historia de largo aliento, cuando en la Edad Media, al principio, hacia el siglo VI de nuestra era, en los famosos monasterios benedictinos fueron creadas las horas canónicas. ¿Para qué servían las horas canónicas? Para marcar las distintas jornadas del hombre a lo largo del tiempo, a lo largo de una jornada de trabajo. Esto significa que el sonido de las campanas ayudaba a los habitantes a medir su tiempo y sus labores. Y nuevamente volvemos a los simbolismos. La jornada se dividía en 8 segmentos de tiempo. 8 segmentos: la lemniscata, el inicio, el principio, el retorno eterno. Vamos a enunciar esas 8 partes de la jornada en que se dividían, según los frailes benedictinos, toda jornada. Empezamos por las 3 primeras. La jornada iniciaba con aquello que comúnmente se conocía como maitines, antes del amanecer. Le seguía un siguiente periodo conocido como laudes, justamente a la hora del amanecer. Y después de laudes venían la hora prima, alrededor de las 6 de la mañana.
Seguía la hora tercia, que era alrededor de las 9 de la mañana. Después la hora sexta, que sería a las 12 del día. Y una hora fundamental, las 3 de la tarde. La hora en que, según los registros bíblicos, la tradición bíblica, había expirado Jesucristo. Tenemos entonces 3 momentos continuos y precisos de la hora de las canónicas: primera, tercia y sexta. Le seguía después, alrededor de las 6 de la tarde, lo que se conocía como las famosas vísperas. 3 horas más tarde, alrededor de las 9 de la noche, se culminaba la jornada con lo que comúnmente se llamaba las horas completas. Entonces, las campanas servían como medición, como un espacio donde el tiempo se iba pausando, se iba señalando, y donde en cada momento teníamos que hacer un alto en la jornada para elevar oraciones, sobre todo a la hora de maitines al amanecer, en especial 12 del día, la hora del ángelus, y específicamente a las 3 de la tarde, la hora de la misericordia del Señor. Esto nos conlleva entonces a sostener que antaño, cuando no había elementos de medición del tiempo, las campanas eran fundamentales para distribuir nuestras jornadas. Ahora bien, si hemos sostenido que las campanas son instrumentum vocalem también, habría que aprender a escuchar sus sonidos, porque en cada sonido nos dan un mensaje. Y en este caso, dado que las campanas no pueden ser autónomas, necesitan de un ser humano que también se encargue junto con ellas de emitir su mensaje. Y en este punto, para fortuna nuestra, aquí en San Miguel Almaya, contamos con un grupo de campaneros que ellos saben con precisión qué sonidos se deben de emitir bajo ciertas circunstancias. Como herederos de toda una tradición histórica, el sonido de las campanas acompaña el decurso de nuestra vida. Lamentablemente, al tránsito de los años, se han ido reduciendo los lenguajes de las campanas. Sabemos por las fuentes históricas que en la península ibérica, actualmente España, hay pueblos tradicionales donde se han registrado centenares de sonidos y lenguajes de las campanas. En el caso nuestro, únicamente nos acompaña el día de hoy 3 lenguajes que seguramente antaño, desde que se fundó el pueblo y se volvió a refundar en el siglo anterior, más sonidos de campana nos acompañaban. Pero el día de hoy únicamente tenemos una clasificación de 3 lenguajes.
Esos lenguajes tienen que ver también con el sonido litúrgico, que comúnmente le llamamos el repique de campanas. El repique de campanas se utiliza para convocar a la gente al acto religioso, al acto festivo. Cada vez que suena la campana con repique, todos sabemos que se está convocando a la gente a misa. Pero también el repique puede utilizarse en momentos excepcionales, en momentos de conflicto que también hemos pasado en esta historia. Recuerden, por ejemplo, aquella famosa arenga que se le atribuye a Hidalgo cuando, estando en su parroquia, llamó a repique a su feligresía para convocarlos y dar un mensaje libertario. En el caso nuestro, no hemos sido tan afortunados en repicar las campanas con mensaje libertario. Más bien, y tristemente, ha sido llamar a campana con repique para convocar al pueblo en momentos de crisis. En momentos incluso cuando nuestro famoso Quilotzin, que nos acompaña al fondo, se ha incendiado. Y es momento de convocar a la gente para que todos en apoyo y solidaridad recurramos a apagar el fuego. El repique es el primer lenguaje de las campanas. Pero hay otro sonido, quizá el que nadie quisiera que lo acompañara en su vida. El sonido de los dobleces. Este sonido de dobles y agonías, se le llamaba así en la época virreinal, era muy común en casos de decesos. Sabemos también que hacia la segunda mitad del siglo XVIII se dio la orden de que cada vez fuera menos el sonido de dobles y agonías, porque provocaba temor, provocaba pavor entre los habitantes. Hoy día, únicamente cuando algún habitante de este lugar ha dejado esta experiencia terrenal, se dobla la campana para anunciar a los habitantes que un miembro de la iglesia militante nos ha dejado para pasar a otro plano. Pero el sonido de las agonías ya no se da. El sonido de las agonías se acostumbraba doblar, porque en ese momento se anunciaba a la feligresía entera que estábamos en un tiempo donde había una persona en agonía y era necesario acompañar con nuestras oraciones o sufragios para agilizar el tránsito entre la vida y la muerte. Pero a partir del siglo XVIII se dio una prohibición para reducir el número de agonías. Seguramente todos sabrán, hemos pasado por un momento crítico entre 2020 y 2021. En aquel momento, la campana en más de una ocasión dobló para lanzar un mensaje, el mensaje que justamente todos padecimos al perder a un ser querido, a un familiar, a un amigo. Y finalmente, el que tiene que ver
básicamente con la conjuración del tiempo, con la conjuración que nos obliga a estar en momento de oración y de reflexión frente al embate de la naturaleza. Me refiero sobre todo en aquellos momentos de crisis provocados por los temblores, provocados también por sucesos que escapaban tanto al dominio humano como a su razón. Esa serie de sonidos se les llama rogativas. Se daba el sonido de la campana para implorar y para Dios, para que calmara tempestades, para que aplacara granizos y sobre todo para conjurar lo que en aquella época no dominábamos. Queremos comentarles que en el siglo pasado todavía se acostumbraba aquí en el pueblo dar sonido de la campana en el tono de rogativa, para conjurar sobre todo el peligro de la tormenta. La campana, junto con los petardos que se elevaban para destruir la nube, eran dos elementos para conjurar esas tormentas peligrosas. Quienes nos escuchen con cierta edad todavía recordarán en su mente cómo todavía se les daba la oportunidad a un grupo de cueteros de pasar a cobrar cada 8 días la cooperación para el famoso cuetón, que consistía básicamente en comprar gruesas de cohetes, detonarlos y espantar a la nube. No se hace más. Esa historia ha quedado atrás. Nos encontramos en el atrio de la iglesia con uno de los maestros de obra más importantes de San Miguel Almaya. Su trabajo se ve reflejado en un buen número de construcciones de este pueblo. Y ese trabajo honrado y sutil le viene de herencia. Estamos con el maestro Benito López Martínez. Y está con nosotros porque precisamente el papá del maestro Benito fue uno de los artífices encargados de la reconstrucción de la torre de este lugar. Bienvenido, maestro. Quisiéramos que nos platique brevemente acerca de cómo su papá, que en paz descanse, reconstruyó esta torre. Fíjese que los fiscales, mayordomos, regidores y toda la Organización. mayordomías vieron varios albañiles, nadie pudo bajarla y subirla. Le hablan a mi padre Juan López Esteves, que Dios lo tenga en su santa gloria. Le hablaron y dice, sí, la bajamos y la subimos, porque una piedra del ojo del reloj ya estaba como 10 centímetros abajo, ¿sí? Entonces, órale, y la bajó, la subió para arriba otra vez y la dejó como está ahorita, bien moderna, bien. Que le pusieron azulejo hasta la última porque era cantera, pero de todas maneras ahí está. Ese fue de mi jefe, mi papá, esa fue su construcción. Y sin lugar a dudas, ese es uno de los legados de su señor padre que ha dejado para todos los habitantes de este lugar. Me comentaba hace unos momentos que la escalera anteriormente era de madera. De la torre, bueno, para bajarla pues era, la construyeron en madera para subir y bajar, sí, y todo ya, la subieron, la bajaron y todo quedó al natural, sí. Todo. Entonces seguramente eso nos explica por qué algunas partes del campanario tienen un número, están numeradas. Seguramente se hizo para colocar nuevamente las piedras en su lugar. Exactamente, se numeró las piedras para bajarlas, así, se numeraron
y luego al subirlas fueron lo mismo hasta la cruz. La cruz ahorita es de latón, pero era de cantera, pero no sé qué pasó. En un sismo se cayó. En un sismo se cayó y ya la metieron de latón o no sé de qué, de cruz sea, pero sí es de latón, pero era de cantera también. Aparte de su señor padre, ¿recuerda alguien más que haya contribuido en la reconstrucción de la torre? Abundiomares. Ay, híjole, ahorita no. El Cancayo. Y fíjese que nomás el único que sobrevive, porque todos, Cruz Coroy, todos esos señores ya se fueron. El único que queda de esta bajada de torre y subirla es el Cancayo. Simplemente nada más. Es el único, porque los demás ya, que Dios los tenga en su santa gloria. Pues muchísimas gracias por compartirnos estos conocimientos que son fundamentales para la reconstrucción de nuestra historia. De verdad, muchísimas gracias, maestro, porque usted es un personaje ya para nuestro pueblo. Ahora que ustedes ya conocen el origen de esta construcción, las partes constitutivas y el simbolismo, los invitamos para que a partir de este momento y en lo sucesivo, valoren esta joya arquitectónica que tenemos en San Miguel Almaya. Les hacemos esa cordial invitación para que este mensaje lo transmitan a las sucesivas generaciones, porque sin lugar a duda, somos un pueblo rico en tradiciones y costumbres. Y el conocimiento de la historia, de nuestro patrimonio arquitectónico y sonoro, es lo que nos garantiza tener unidad como habitantes de este lugar, tener un rostro y contar con una identidad. A nombre de Almaya Records, Eric Hernández, productor y director, y de un servidor, agradecemos su presencia. Hasta pronto.